¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. La verdad es que en condiciones normales hoy deberíamos estar platicando del muy desangelado, muy descafeinado programa de recuperación que presentó la Secretaría de Economía a nivel federal. Me parece un mal debut mediático para la titular, para Tatiana Cloutier, pero la verdad es que eso vamos a tener mucho tiempo para platicarlo. Ellos mismos dijeron que lo que presentaron hoy es, pero no es, y que lo bueno va a estar en febrero, entonces ya llegará. Me parece que el evento que marca esta semana, no solo en lo económico, también en lo político, en lo geopolítico y en las relaciones comerciales de México, es sin duda la toma de protesta por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris. Un hecho histórico porque, caray, prácticamente desde las elecciones, con un conflicto postelectoral complicadísimo, que vamos, ni el de Bush contra Gore fue así de complicado, y después con esta intentona de amotinamiento, por llamarla de alguna manera, que tuvieron los seguidores del expresidente Trump en el Capitolio, digamos que poniendo al límite la resistencia y la resiliencia de las instituciones norteamericanas, que las pasan, me parece, con un 10. La verdad es que más allá de áreas de mejora como en todo, la democracia norteamericana se muestra sólida, nos enseña cómo es una democracia donde las instituciones funcionan, pero sobre todo nos enseña cómo es una democracia donde parte de la identidad nacional del norteamericano es vivir en una democracia, y cómo, más allá de los gritos y sombrerazos del expresidente Trump, hubo una cantidad inmensa de héroes anónimos que simple y sencillamente dijeron no, porque esto va más allá de las facultades del presidente, y no, porque esto va en contra de la democracia, que es nuestro estilo de vida. En ese sentido, la verdad es que la llegada del presidente Biden va a marcar una nueva etapa en las relaciones, no solo con México, sino de los Estados Unidos con el resto del mundo. Una etapa que, curiosamente, nos va a regresar la estabilidad. ¿Y por qué digo que nos va a regresar la estabilidad? Porque los Estados Unidos van a volver a ser los Estados Unidos que han sido toda la vida. Gandallones, intervencionistas, centrados en sí mismos, lo que me quieran decir. Pero como comunidad internacional recuperamos estabilidad. ¿Por qué? Porque volvemos a tener una política exterior por parte de los Estados Unidos que se vuelve hasta cierto punto predecible, y en la medida que es predecible hay estabilidad tanto en la parte política como en la parte diplomática, y muy importante en la parte de los mercados. Y en ese sentido, creo que vale la pena platicar de lo que puede ser la relación de México con los Estados Unidos en este nuevo gobierno por parte de Joe Biden. Y aquí lo primero y más importante, y esto seguramente lo vamos a estar repitiendo a lo largo de los próximos meses, es que no necesariamente lo que es bueno para el gobierno mexicano es bueno para México, y no necesariamente lo que es bueno para México es bueno para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en términos de la relación con los Estados Unidos. Ejemplo más obvio, política energética. Bajo ninguna lógica y bajo ningún argumento es una idea buena que nuestro país siga contaminando y que nosotros sigamos respirando contaminantes, y que acabemos con los mantos freáticos y con las fábricas de agua que son los bosques, simple y sencillamente porque quieren apalancar un supuesto crecimiento económico en el petróleo, cuando el petróleo tiene mucho tiempo que no es estratégico para el país, importante desde luego, pero no estratégico. En su momento lo llegó a ser, pero a partir de la apertura comercial, México pudo diversificar su oferta de productos al mundo, al grado que antes de la pandemia las exportaciones petroleras equivalían únicamente al 5% de las exportaciones totales del país, mientras que las del sector automotriz, tan importante para Puebla, normalmente andaban por ahí del 20, 25, incluso llegaron a ser el 30% de las exportaciones totales de México. Es decir, el petróleo desde luego es importante, pero no es que la economía mexicana esté petrolizada. Eso afortunadamente fue un tema que se acabó hace 40 años. Lo que sí es un hecho, y esto sí es algo inédito, o por lo menos yo no me acuerdo, habrá a lo mejor alguien que me recuerde, tal vez con Echeverría, no lo sé, pero yo no recuerdo que se pudieran tensionar tanto las relaciones entre México y Estados Unidos, no por culpa de los Estados Unidos, sino por culpa de México. Porque eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador y el gobierno federal, pues justo y de cara a la llegada del presidente Biden. Y si no, hagamos un breve recuento de los desaires mexicanos al nuevo presidente. De entrada, la visita a Washington, que por más que nos digan que fue un tema del TEMEC, no estaba programado, no tenía razón jurídica de ser, y además el tercero en discordia,
el premier canadiense Justin Trudeau pues, dijo yo no voy, y pues, simple y sencillamente no puede ser un evento TEMEC con únicamente 2 de los 3. Fue un tema de darle un espaldarazo a Donald Trump de cara a la campaña electoral, y pues ya vemos que la apuesta no le salió al presidente López Obrador. Después, el haberse tardado pues, más de 40 días en reconocer la victoria del norteamericano, que es nuestro principal socio comercial, y poderlo felicitar. Después, el haber presentado a Esteban Moctezuma ya oficialmente como embajador de México en Estados Unidos, cuando Estados Unidos no le ha aceptado sus cartas credenciales como embajador, que es lo que dicta el protocolo. Entonces, digamos que por ahí también se mete un poco de tensión. De manera muy curiosa, en esta malentendida austeridad republicana, se desaparece la Subsecretaría de América del Norte. Es decir, la subsecretaría dentro de Relaciones Exteriores que se dedicaba específicamente al trato con Canadá y con los Estados Unidos, son nuestros principales socios comerciales y con quienes firmamos el TEMEC, bailó las calmadas, y eso pues también es de llamar la atención. La aprobación, digamos que muy al vapor y de manera inesperada, de la Ley de Seguridad Nacional, que lo único que hace, de manera un tanto ingenua, es tratar de complicar la operación de los agentes de las agencias, para la redundancia, de seguridad de los Estados Unidos en México. Desde luego también está el tema de la ley de Banco de México, que no fue tomada de buena manera por las autoridades norteamericanas. Hay que recordar que el ex fiscal general de los Estados Unidos señaló un saneamiento, y sí, allá fue visto como un tema que facilitaría el tema del lavado de dinero, lo cual desde luego pues, tensa la relación bilateral. El tema de la política energética que ya comentábamos, la solicitud de México, o más bien el apuntarse de México para poder refugiar a Julian Assange, al creador de Wikileaks, que ha sido particularmente crítico con los Estados Unidos, y que desde luego estoy seguro que a Estados Unidos no le gustaría tenerlo en su frontera sur. El no mostrar solidaridad por parte del presidente López Obrador con lo sucedido en el Capitolio. La verdad es que el Capitolio, lo que pasó en el Capitolio con esta horda de simpatizantes de Trump, tratando de revertir los resultados electorales y tratando de que el Congreso no calificara la elección, a ver, es lo más cercano que hemos visto a un golpe de Estado en los Estados Unidos. Y cualquier gobierno, incluso gobiernos que han sido antagónicos a los Estados Unidos, pues mostraron solidaridad y dijeron, por ahí no va. Y es increíble que México, insisto, con quien Estados Unidos comparte la frontera sur, donde hay 25 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos y que es nuestro principal socio comercial, no hayamos dicho nada, y las reacciones del presidente López Obrador más bien hayan ido por esa censura que aplicó tanto Facebook como Twitter al expresidente Trump. Y la cereza del pastel, desde luego, es toda la telenovela que se ha hecho con el tema del general Cienfuegos. La verdad es que es un tema muy complejo, es muy espinoso. Yo no estoy, digamos que no tengo información y tampoco tengo la expertise para poder opinar del tema del general Cienfuegos, pero de que es un tema extraño que va a marcar, me parece, para mal el inicio de la relación entre los dos mandatarios. Eso creo que es probable. Ahora, en temas económicos, ¿conviene o no conviene Joe Biden? Yo creo que conviene. Va un poco a regularizar también la parte comercial, respetando mucho más las reglas y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. De alguna manera se regulariza el papel de los Estados Unidos de cara a los organismos internacionales, de cara a la OMC, con quien rompió a la mitad de la pandemia, donde la administración Trump había venido queriendo asfixiar financieramente a las Naciones Unidas, donde no había habido esta actitud de socios, de aliados con el resto de los países de la OTAN, donde había esta pugna permanente contra Francia y contra Alemania, donde Estados Unidos, de manera absurda, por donde se quiera ver, había salido del Acuerdo de París. Todo este tipo de cuestiones se van a regularizar, lo cual es muy bueno para México porque significa que viene de regreso las relaciones multilaterales, lo cual es importante porque es mucho más fácil negociar con un gigante como Estados Unidos cuando estamos muchos, que cuando tienes un tete-a-tete, donde desde luego pues, tiene todos los mecanismos para ejercerte presión. También importante, el presidente Biden señaló que va a seguir apoyando estos programas de gasto federal para reactivar la economía de los Estados Unidos y apoyar la economía y el consumo de los norteamericanos, lo cual es muy bueno porque eso significa que se puede reactivar más rápido su mercado, y en la medida que se reactive más rápido el mercado de los Estados Unidos, por el lado de la demanda, pues, ¿sí? Por lo que nosotros exportamos, siempre es un impulso muy bueno que puede sacar a México del atolladero en el que estamos, aunque cometemos un error si es a lo único que le apostamos, porque no todo el país exporta. Y en ese sentido estaremos profundizando las brechas de desigualdad regional que por décadas
hemos tenido, si nada más dejamos que sean los Estados Unidos los saquen a México de este atolladero y nosotros no modificamos la política económica. Y en ese sentido, pues también creo que es bueno el tema de Biden para México, en el sentido pues, de que vamos a jugar un juego que ya sabíamos, donde los intereses norteamericanos van a ir más allá de la migración, porque con el presidente Trump fueron monotemáticos, era mientras tú me contengas migrantes, yo te dejo hacer lo que se deje tu refregada gana, y ahora entramos a una agenda pues de verdad bilateral, una agenda mucho más completa, donde, ojo, y aquí es donde puede ser algo bueno para el país, pero no bueno para el gobierno, donde va a haber más exigencias en el tema medioambiental, donde va a haber más exigencias en el tema de implementar a cabalidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo que viene, digamos, que se desprende de las organizaciones de la OIT y que en ese sentido tendería un poco a hacer ligeramente más equitativa la competencia entre los trabajadores norteamericanos y canadienses con sus contrapartes mexicanos. Insisto, sea como sea y quiera quien quiera, más allá de filias y fobias, el periodo del presidente Trump, estos 4 años, creo que pasarán como un capítulo oscuro, muy oscuro, no nada más por los temas políticos, sino también por los temas comerciales y desde luego por su muy mala reacción a lo que fue la pandemia del COVID-19 y esperemos que efectivamente con Joe Biden empiece una nueva etapa. Joe Biden es una persona mayor, no creo que le dé para ser una clase política propia. En 4 años lo más probable es que la candidata demócrata sea la vicepresidenta Kamala Harris, que viene de un lugar, digamos que atípico de los centros de poder. Ella viene de California, específicamente de la ciudad de Oakland, que Oakland, más allá de mis queridos atléticos de Oakland, no tiene mucho glamour. Entonces, seguramente se irá conformando una nueva clase política norteamericana, pero vía de mientras, quienes, digamos que tienen el peso, son familias como los Clinton o como los Bush. Y eso, en términos mexicanos, significa que hay algunos jugadores que se ven beneficiados, que han sido, pues digamos, sus aliados históricos, y por ahí va el tema de los 3 Carlos: Carlos Slim, Carlos Bremen y Carlos Salinas de Gortari, lo cual asumo que no debe tener muy contento al presidente, pero esa es la realidad de las relaciones personales y comerciales según hemos visto en el tiempo. De tal manera que con Joe Biden empieza una etapa de recuperar la normalidad para los Estados Unidos, donde México los va a recibir en un año electoral totalmente normal y con un nivel de polarización y de crispación que me parece totalmente anormal. Veremos cómo se va traduciendo esta nueva relación en términos de inversiones, que para México es lo más importante en este momento, porque de lo que estamos surgidos son de inversiones productivas que lleguen al país, que aterricen, que nos tomen como plataforma de exportación para entrar a los Estados Unidos y que en ese proceso generen los empleos formales que tanto requiere la economía mexicana. Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos.